La transmisión en vivo de noticias puede salir terriblemente mal, llevando a algunos de los momentos más extraños jamás emitidos, desde la dramática caída de Bill O'Reilly que terminó con su reinado de 16 años en Fox News, hasta el colapso de la carrera de Charlie Rose, en medio de las revelaciones del movimiento Yo también. Estas historias muestran el lado brutal de la televisión en vivo. Ya sea un desliz en la pantalla o simplemente una distracción general en medio de una transmisión, algunas cosas te harán perder el trabajo más rápido de lo que crees. Únete a nosotros mientras exploramos estos presentadores de noticias que fueron despedidos después de cometer estos errores fatales. Derribando a las grandes farmacéuticas. Jane Acre pasó años trabajando como reportera para estaciones locales y nacionales, pero es conocida principalmente por su caso de denunciante contra Variety, una filial de Fox. En 1997, Acre y su entonces esposo, Steve Wilson, elaboraron un informe condenatorio sobre una empresa de biotecnología llamada Monsanto. Ahora, Monsanto es un nombre que muchos de ustedes recordarán. No obstante, si necesitas un repaso, aquí tienes un resumen rápido. Monsanto, una empresa activa desde 1901 hasta 2018, producía productos químicos, agrícolas y bioquímicos. Compraron varias empresas de semillas a principios de los años 2000 y fueron grandes defensores de los organismos modificados genéticamente. Los problemas legales comenzaron a acumularse contra Monsanto debido a problemas de salud vinculados a sus productos. En 2016, la empresa química alemana Bayer decidió intervenir y comprar Monsanto, finalizando el acuerdo en 2018. Monsanto fue entonces fusionada con la división de ciencia de cultivos de Bayer. Para el año 2020, Bayer tuvo que pagar más de $10.000 millones para resolver demandas legales relacionadas con el herbicida Roundup. Algunas de estas demandas legales estaban vinculadas a problemas de salud supuestamente causados por ingredientes en los productos de Monsanto, notablemente glifosato, que se encuentra en Roundup. Este producto todavía es vendido ampliamente hoy en día por Bayer y ha sido relacionado con cánceres por varios estudios. Los herbicidas de Monsanto también fueron conocidos por dañar el medio ambiente y matar abejas, y desafortunadamente, esto continúa incluso hoy. En un intento de silenciar la historia, Monsanto se comunicó con Roger Ailes, quien era el presidente de Fox News en ese momento, para informarle sobre las posibles consecuencias del informe. Una semana después, Monsanto envió una segunda carta con un tono más severo, advirtiendo de graves consecuencias para Fox News si emitían la historia en Florida. Esto realmente asustó a WTVT. Optaron por abandonar la historia y se negaron a renovar los contratos de Acre y Wilson el año siguiente. La pareja consideró esto como un despido injusto y presentó una demanda contra la cadena. Su esposo dijo: "Esto no se trata de ser despedidos sin razón. Nos despiden porque nos negamos a transmitir algo que sabíamos y demostramos que era falso y engañoso". Después de un juicio que se prolongó durante años, el tribunal falló a favor de WTVT y solo se puso del lado de Acre en una sola demanda sobre denuncias. Toma de control armada. En enero de 2024, Ecuador declaró estado de emergencia tras el estallido del conflicto entre bandas criminales y el gobierno. Durante una emisión en vivo en el canal de noticias TC, los espectadores presenciaron un evento impactante. Hombres armados irrumpieron en el estudio y amenazaron al presentador en directo. Se podía escuchar a una mujer suplicando: "No disparen, por favor, no disparen". Los criminales exigieron que el presentador de noticias transmitiera un mensaje en su nombre. Durante 20 angustiosos minutos, el equipo del estudio fue mantenido como rehén en vivo al aire con millones en todo el país mirando. Las fuerzas policiales y militares rodearon rápidamente la estación de televisión y afortunadamente arrestaron a todos los criminales. Aunque conmocionados, el equipo de noticias no resultó herido. Este incidente destacó claramente cuán vulnerables son los periodistas cuando el orden público se desmorona. Estos criminales pretendían apoderarse del país y controlar los medios de comunicación era una parte clave de su estrategia. Censura política. 2 semanas antes de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos del año 2004, CBS emitió un episodio de 60 Minutos 2, donde Dan Rather presentó los documentos Killian. Justo antes de eso, tenía a un informante que afirmaba haber ayudado a George Bush a evitar el servicio militar en la guerra de Vietnam. Los memorandos, que alegaban falsas afirmaciones sobre el servicio de George W. Bush en la Guardia Nacional Aérea de Texas, rápidamente llegaron a Internet y fueron objeto de intenso escrutinio y sospechas de ser falsificaciones. Bajo una creciente presión, CBS retiró la historia y despidió a los productores que la emitieron. Incluso después de la retractación, CBS insistió: esos eran hechos, y eso era verdad porque era verdad. Aquellos que querían desacreditar la historia tenían que atacar el proceso por el cual llegamos a la verdad, y nos atacaron con éxito en eso. Aunque Rather se quedó un tiempo más, finalmente fue apartado de la cadena después de más de 4 décadas de servicio. Toda la controversia fue dramatizada en la película de 2015, titulada Truth, secuestrador adolescente.
En 2015, un extraño secuestro de noticias tuvo lugar en los Países Bajos. Una noche, el canal de noticias NOS estaba transmitiendo como de costumbre cuando un joven escuálido de 19 años con traje entró en el estudio con un arma. Exigió hablar con alguien de Cable News Network de inmediato. Permitió que la mayoría del personal se fuera, pero hizo que algunos se quedaran en la sala con él. Paseándose con su arma, dijo que era solo por si las cosas se volvían locas. Tratando de calmar a uno de sus rehenes, mencionó que estaba tan nervioso como ellos, y prometió que serían libres para irse una vez que hablara con Cable News Network. Comprensiblemente, el personal podría no haberle creído. El equipo del estudio le dijo que estaban contactando a Cable News Network, pero en realidad estaban ganando tiempo hasta que llegara la policía. Pronto, la policía irrumpió y el hombre se rindió. Resultó que su arma era solo una réplica. El joven de 19 años, obviamente juzgado como adulto, fue sentenciado a prisión, pero la parte extraña es que nadie descubrió por qué hizo lo que hizo. ¿Robado en televisión en vivo? Una noche, Buyomboko estaba haciendo un reporte en las noticias de la South African Broadcasting Corporation, en Sudáfrica, cuando dos hombres aparecieron detrás de él. Al principio, él pensó que solo estaban tratando de trolear y arruinar el informe de noticias, como a algunas personas les gusta hacer. Sin embargo, rápidamente quedó claro que sus intenciones eran mucho más oscuras. Los hombres intentaron robar al equipo de noticias, y puedes incluso escuchar a Buyo diciendo: «¡Nos están asaltando! ¡Oye, nos están asaltando!». Claramente, estos tipos no eran unos criminales brillantes, cometiendo su crimen en vivo por televisión con sus rostros claramente visibles. Esto facilitó que la policía los identificara y arrestara después. A pesar de los arrestos finales, todavía fue una experiencia aterradora para Buyo y su equipo, y bastante inquietante para los espectadores que vieron el incidente desarrollarse en vivo. Renuncia enojada. Una de las primeras renuncias en vivo se remonta a 1960, el programa Tonight Starring Jack Paar, que se emitió desde 1957 hasta 1962 y que eventualmente se convertiría en el Tonight Show que conocemos hoy. Experimentó un notable periodo de 3 semanas cuando Paar había renunciado técnicamente. Durante una transmisión, de la cual solo sobrevivió el audio, Paar fue sorprendido cuando los censores de la Empresa Nacional de Radiodifusión reemplazaron uno de sus chistes sobre baños con cobertura de noticias. Conocido por su temperamento, Paar anunció precipitadamente su partida en vivo al aire, diciendo: «Estoy en contra del material provocativo intencional. Estoy más vehementemente en contra del periodismo sensacionalista. Debe haber una mejor manera de ganarse la vida que esta». Después de algo de persuasión, Paar regresó al programa 3 semanas después y respondió humorísticamente a su propia pregunta con: «No la hay», antes de continuar como si nada hubiera pasado. Segunda toma. Un día, un reportero de noticias estaba en un banco en Iowa cubriendo la historia de un robo que había ocurrido el día anterior. De repente, un empleado del banco salió corriendo, señalando fuera de cámara y diciendo: «Ese es el ladrón Tyler, ese tipo justo ahí». El reportero, al darse cuenta de que el ladrón había regresado a la escena, exclamó: «¡Oh, ese es el ladrón!». Parecía que el mismo ladrón de banco de 24 horas antes había regresado al lugar del crimen para robar el banco de nuevo, pero esta vez decidió huir cuando vio al equipo de noticias afuera. El reportero, claramente sorprendido, logró mantener la calma e incluso llamó al 911. Esto es televisión en vivo, amigos. Ese es el ladrón que acaba de pasar, según el empleado del banco, así que debo ir a llamar al 911. Lo manejó con tanta naturalidad que casi no parecía que se estuviera cometiendo un crimen grave y aterrador justo detrás de él. Una hora más tarde, la policía arrestó al ladrón, Ryan Lisco. Estoy seguro de que Adam nunca esperó que ayudaría a atrapar al mismo criminal sobre el que estaba informando. Desmayo a mitad del clima. Una mañana, una transmisión de noticias en Los Ángeles se desarrollaba como de costumbre. Cuando los presentadores cedieron a la meteoróloga Alisa Coulson, las cosas dieron un giro repentino. Esto realmente es la calma antes de la tormenta. «No otra vez, no», dijo antes de desmayarse en vivo, inclinándose y cayendo al suelo. Al principio, los presentadores de noticias estaban confundidos, pero rápidamente se dieron cuenta de que algo estaba seriamente mal. No está claro por qué Alisa se desmayó. Hace 9 años, después de enfermarse al aire, descubrió que tenía una válvula cardíaca con fugas, pero dijo que este desmayo no estaba relacionado. Afortunadamente, ella estaba bien, y más tarde publicó que iba a estar bien. Fue un momento muy aterrador tanto para el equipo como para los espectadores presenciarlo en vivo. Solo demuestra que nunca sabes cuándo puede ocurrir una emergencia médica. Ataques de hombre aterrador. En 2016, una reportera llamada Mary estaba en Hollywood cubriendo el fallecimiento del cantante David Bowie. Mientras informaba, un hombre con una sudadera con capucha gris apareció detrás de ella, sonriendo. Después de unos minutos, el hombre de repente se abalanzó sobre Mary.
La cámara rápidamente se apartó cuando el equipo intervino para alejarlo de ella. Se pudo ver al hombre por un breve instante huyendo, pero fue un momento muy aterrador. Hizo esto en directo por televisión, aparentemente sin razón. A pesar de que su rostro apareció en televisión, se desconoce si alguna vez fue capturado. Este incidente resalta los riesgos reales que enfrentan los reporteros todos los días en el campo. Fotos no deseadas. Eric Bolling, un comentarista conservador y presentador de televisión, comenzó su carrera televisiva como analista financiero en el programa Fast Money, del canal de noticias de consumo y negocios. Hizo la transición a Fox Business Network a finales de la década de 2000 y eventualmente se convirtió en uno de los presentadores de The Five. Sin embargo, el ascenso constante de Bolling en Fox tuvo un declive en septiembre de 2017 cuando HuffPost publicó un artículo que alegaba conducta indebida de su parte. El informe afirmó que Bolling había enviado repetidamente fotos y mensajes de texto inapropiados a sus compañeras de trabajo. Bolling negó rápidamente las acusaciones, pero la cadena lo suspendió mientras investigaban. Un mes después, Bolling fue despedido, y su programa fue finalmente cancelado. Él intentó defenderse diciendo: "Mi esposa de 20 años y yo estamos completamente de acuerdo, en la misma sintonía, y nunca he hecho algo así". Toma de control talibán. En el año 2021, Afganistán cayó bajo el control del talibán. Las tropas estadounidenses se retiraron y el talibán tomó el control de los edificios gubernamentales y todas las estaciones de televisión en el país. Un presentador de noticias transmitía como de costumbre cuando un grupo de miembros talibanes irrumpió de repente. Parecía y sonaba aterrorizado mientras estaba rodeado por estos hombres. Le ordenaron que entregara un mensaje, diciendo a la gente de Afganistán que no abandonaran el país. Desde entonces, más de 600 compañías de medios en Afganistán han cerrado, y las presentadoras de noticias ahora deben usar velos. Debe haber sido aterrador para este presentador de noticias, sabiendo que si decía algo incorrecto, su vida podría terminar. Afortunadamente, salió ileso, pero es un momento que los espectadores nunca olvidarán. Comportamiento que podría terminar una carrera. En el momento de su despido, Matt Lauer había pasado 20 años como copresentador del popular programa Today, de la National Broadcasting Company. Durante su mandato realizó 10 entrevistas presidenciales, cubrió 9 Juegos Olímpicos y viajó a más de 60 países, creando algunos de los momentos más memorables en Today. Lauer también entrevistó a varias figuras políticas de alto rango, cubrió varias temporadas deportivas y ganó un salario anual de $20 millones. Reflexionando sobre su tiempo en la cadena, Lauer dijo una vez: "Fui el señor despreocupado hasta hace unos 25 minutos. Todos fuimos por el autobús y comenzamos a hablar sobre nuestras historias personales y cómo llegamos aquí. Y ahora solo soy un manojo de nervios. No podría estar más feliz". En noviembre de 2017, la dirección de la National Broadcasting Company despidió repentinamente a Lauer, después de que una colega presentara acusaciones de comportamiento inapropiado. A medida que pasaba el tiempo, surgieron más denuncias, y algunas fuentes afirmaron que la cadena estaba al tanto de la mala conducta de Lauer, y optó por ignorarla. La dirección de la National Broadcasting Company anunció que Matt Lauer había sido despedido debido a informes de conducta sexual inapropiada en el lugar de trabajo. Tras su despido, Lauer emitió un comunicado expresando vergüenza por las acusaciones, pero desestimando algunas como falsas. Su repentina caída en desgracia fue un shock para muchos que habían seguido su ilustre carrera. Las acusaciones y el posterior despido marcaron un final dramático y controvertido a las 2 décadas de Lauer, en uno de los programas matutinos más queridos de Estados Unidos. Secretos filtrados. Durante su tiempo como corresponsal principal de la Casa Blanca para Fox News, la carrera de Ed Henry fue puesta en peligro por un escándalo. Surgieron acusaciones de que Henry había tenido una aventura extramatrimonial con una anfitriona de cócteles de Las Vegas. En respuesta, Fox News emitió un comunicado diciendo: "Recientemente nos enteramos de los problemas personales de Ed, y él se tomará un tiempo para resolverlos". Esta revelación llevó a una suspensión de 4 meses de la cadena, después de lo cual Henry intentó lentamente rehabilitar su reputación. Sin embargo, en 2020 surgieron más acusaciones contra Henry. Una víctima dijo: "Sentí que él tenía el poder para descarrilarme, destruirme, arruinar mi carrera. Y simplemente no tenía voz hasta ahora". Esta vez, Henry fue demandado por 2 mujeres que afirmaron haber sido acosadas y agredidas por él. Cuando salieron a la luz estas acusaciones, Henry fue suspendido inmediatamente por la cadena y finalmente despedido tras una investigación. El escándalo marcó una caída significativa para Henry, quien había sido una figura prominente en Fox News. Sus intentos de regresar a su carrera fueron eclipsados por la gravedad de las acusaciones y el impacto que tuvieron en las víctimas que se pronunciaron. Terremoto en México.
En 2017, una estación de noticias mexicana estaba transmitiendo en vivo cuando ocurrió un enorme terremoto de 7.1. El set comenzó a temblar, las luces parpadearon y las alarmas sonaron. El reportero tuvo que correr por su vida. Inicialmente el presentador dijo a los espectadores que mantuvieran la calma, pero su miedo era evidente. El terremoto cobró 361 vidas y lesionó a otras 6.000 personas. Aunque los terremotos son comunes en México, este fue uno de los peores, y es raro que un temblor tan poderoso sea capturado en vivo en televisión. Problemas con la mesa. Los debates de noticias pueden ser acalorados, pero se espera que los presentadores mantengan un nivel de profesionalismo. Ese no fue el caso en 2014, cuando dos periodistas en Jordania estaban debatiendo el conflicto en Siria. La discusión se intensificó rápidamente cuando un presentador acusó al compañero periodista, Sher al-Jahari, de apoyar a la oposición siria. A pesar de los esfuerzos de un tercer presentador por mantener la calma, los dos hombres comenzaron a empujar el escritorio de noticias de un lado a otro, hasta que finalmente se rompió. La seguridad tuvo que intervenir y sacar a los dos hombres del set. No es todos los días que ves algo así en la televisión, y los espectadores quedaron atónitos. La situación podría haber escalado aún más si la seguridad no hubiera intervenido. Mal gobernador. Chris Cuomo, quien fue un presentador de alto rango en Cable News Network, fue despedido por su participación en la defensa de su hermano, el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. El exgobernador fue acusado de acosar a varias mujeres a lo largo de su carrera política. Una mujer afirmó que el gobernador la besó durante una reunión privada en su oficina y que a menudo se le acercaba físicamente de maneras inapropiadas. Citando un conflicto de intereses, Chris Cuomo optó por no informar sobre ninguna de las acusaciones contra su hermano en su programa de noticias en horario estelar. Él explicó: "Nunca cubrí los problemas de mi hermano porque obviamente tengo un conflicto, y hay reglas en Cable News Network sobre eso". Sin embargo, una investigación de la Oficina del Fiscal General de Nueva York reveló que Chris había ayudado en secreto al exgobernador a montar una defensa contra las acusaciones de acoso. Esto llevó a Cable News Network a suspender a Chris indefinidamente y eventualmente despedirlo en diciembre de 2021. Chris Cuomo defendió sus acciones diciendo: "Sé dónde está la línea, puedo respetarla y aún así estar ahí para mi familia, como debo". A pesar de su afirmación, Cable News Network determinó que había cruzado esa línea. Chris Cuomo fue despedido tras una investigación sobre su participación en ayudar a su hermano durante el escándalo de acoso. La investigación de la Oficina del Fiscal General encontró que Chris Cuomo usó sus conexiones en los medios para recopilar información sobre los acusadores y asesoró al equipo de su hermano sobre cómo responder a las acusaciones. Esta participación iba en contra de los estándares y la ética periodística de Cable News Network, lo que llevó a su despido. Cuomo se vio obligado a mantener un difícil equilibrio entre la lealtad personal y la responsabilidad profesional, lo que finalmente puso en peligro una prometedora carrera en Cable News Network. Derrame cerebral. Una mañana, la presentadora de noticias de Oklahoma, Julie Chin, estaba informando como de costumbre cuando comenzó a balbucear sus palabras. Al principio parecía un simple error, pero siguió sucediendo y Julie se dio cuenta de que algo estaba mal. Dijo hoy en el evento, y luego perdió la visión en un ojo, lo que la llevó a admitir que no podía continuar. Justo momentos antes, ella había estado sonriendo y sintiéndose muy bien, pero resultó que estaba teniendo un derrame cerebral en vivo al aire. Sus colegas rápidamente reconocieron el problema y llamaron al 911. Algunos espectadores también sospecharon que estaba sufriendo un derrame cerebral y llamaron a la estación para advertirles. Julie fue llevada de urgencia al hospital y afortunadamente estaba bien. Es sorprendente cómo Julie mantuvo la profesionalidad a pesar de tener un derrame cerebral. La rápida actuación de sus colegas y espectadores potencialmente le salvó la vida. Terremoto en Los Ángeles. Temprano una mañana de 2014, dos presentadores de noticias estaban informando como de costumbre cuando su set comenzó a temblar. El presentador masculino se veía aterrorizado y gritó: "Estamos teniendo un terremoto, terremoto, estamos teniendo un terremoto". Los presentadores inmediatamente se prepararon para agacharse debajo de su mesa, mientras el resto del equipo corría lo más lejos posible de la escena. Un reportero mencionó más tarde que fue el terremoto más fuerte que había experimentado en vivo. Los terremotos en Los Ángeles son comunes, pero este se destacó como el más poderoso que habían sentido en el estudio. Los presentadores tienen más de 300 luces sobre sus cabezas, algunas pesando hasta 25 libras. Si incluso una sola de estas hubiera caído, los presentadores podrían haber resultado gravemente heridos, o incluso peor. Afortunadamente, gracias a sus rápidas reacciones, estaban bien. Presentadora distraída. Este momento de noticias en vivo indignó a los espectadores, pero no por la razón que pensarías. En 2017, la presentadora de noticias, Natasha Exelby, fue captada distraída mientras informaba en Australia. Cuando las cámaras regresaron a ella, se sorprendió visiblemente pero rápidamente se recuperó, diciendo: "Ahora, los deportes con Mare".
A pesar de manejarlo bien, Natasha fue despedida más tarde. Los espectadores estaban indignados, no con Natasha, sino con la estación por despedirla. Argumentaron que fue despedida simplemente por ser humana. Natasha tuiteó: "Gracias a todos por su generoso apoyo. No es mi mejor momento. Mi bolígrafo hipnotizante y yo le rendimos un honorable saludo". Natasha misma pudo haber encontrado humor en la situación, pero muchos espectadores se sintieron realmente mal por ella. Mientras algunos dijeron que fue poco profesional, la gran mayoría creía que Natasha no hizo nada malo y que nunca debió haber sido despedida por un error tan pequeño. Propagando odio. La carrera de difusión de Rick Sánchez comenzó durante sus días universitarios. El presentador de noticias cubanoamericano perfeccionó sus habilidades trabajando para estaciones afiliadas locales en Miami y Houston antes de llegar al escenario nacional a principios de los años 2000. En 2004, Sánchez se unió a Cable News Network, donde eventualmente condujo su propio programa, Rick's List. Sintiendo que había sido menospreciado por el reemplazo de su programa en su horario estelar, Sánchez hizo comentarios antisemitas durante una entrevista con Pete Dominick. Él dijo: "Eres una minoría. Quiero decir, ya sabes, te estoy diciendo que todos los que dirigen Cable News Network son muy parecidos a Stewart, y muchas personas que dirigen todas las otras cadenas son muy parecidas a Stewart". Las consecuencias de sus comentarios fueron rápidas. Sánchez fue despedido al día siguiente, y su programa emitió su último episodio esa misma noche. Un racista llamado Bob. El fallecido Bob Beckel fue coanfitrión del programa de Fox News The Five, desde 2011 hasta 2015. Su tiempo en el programa estuvo marcado por múltiples comentarios controvertidos, incluidos algunos dirigidos a musulmanes y asiático-americanos. Beckel fue despedido inicialmente por la estación de noticias, después de ausentarse de su programa durante varios meses mientras se recuperaba de una cirugía de espalda. Fue traído de vuelta al programa 2 años después, solo para ser despedido nuevamente por hacer comentarios racialmente insensibles a un empleado afroamericano. En un momento en que varias figuras importantes de la cadena enfrentaban acusaciones de acoso, Fox News decidió separarse de Beckel para salvar las apariencias. Esta vez fue definitivo. El abogado Douglas Victor, quien representa al trabajador de TI y a casi 2 docenas de otros empleados de Fox News que demandan a la cadena por discriminación racial, describió un incidente que involucra a Bob Beckel. Según Victor, Beckel se molestó cuando un empleado de TI negro vino a revisar su computadora y salió de la oficina, citando la raza del empleado como la razón. El señor Beckel salió furioso de su oficina cuando nuestro cliente, un empleado de TI de raza negra, vino a reparar su computadora, diciéndole a nuestro cliente que se iba porque es negro, dijo Victor. Para empeorar las cosas, después de que nuestro cliente presentó una queja sobre el comportamiento del señor Beckel, delante del jefe de recursos humanos Kevin Lord, intentó intimidar a nuestro cliente y persuadirlo para que retirara su queja. Cuando el trabajador de tecnología de la información se negó a retractarse, según se informa, Fox intentó restar importancia al incidente al filtrar la historia un viernes para minimizar la atención. Fox también omitió informar a los medios sobre lo que realmente se dijo, así como el intento de convencer a nuestro cliente de retirar la denuncia. Victor añadió: "Al igual que con nuestros otros clientes, tenemos la intención de responsabilizar a 21st Century Fox por estas acciones y presentaremos más denuncias en breve. Adiós, Charlie Rose". Como periodista de televisión con más de 40 años de experiencia, Charlie Rose construyó una reputación estimada y presentó programas en múltiples cadenas. Sin embargo, todo eso se vino abajo a raíz del movimiento Me Too de 2017. En noviembre de ese año, un artículo publicado por The Washington Post destapó múltiples acusaciones de mala conducta contra el famoso presentador. La mayoría de las mujeres que hablaron en su contra habían estado trabajando para él al principio de sus carreras, lo que representó un riesgo tremendo hablar en contra de su comportamiento durante mucho tiempo. Su maquilladora de larga data describió el estudio como un terreno de caza sexual para Rose. Gina Ricci fue la maquilladora de The Charlie Rose Show durante 22 años. Ella afirma haber soportado un comportamiento misógino y abusivo de Rose, incluyendo comentarios despectivos y degradantes sobre su género y apariencia física. Incluso llegó a usar un espejo de mano para protegerse de sus avances en el set. Rose supuestamente se dirigió a mujeres en sus casas de Manhattan y Hamptons, así como en restaurantes de moda donde organizaba eventos para el personal. La denuncia sugiere que Rose apuntaba a mujeres jóvenes y atractivas que recién comenzaban sus carreras en el periodismo, atrayéndolas con falsas promesas de pasantías y empleos bajo la apariencia de entrevistas y discusiones de carrera, a menudo realizadas durante bebidas y cenas. En una ocasión, mientras grababa en exteriores fuera del estudio, Rose se molestó durante una sesión de maquillaje y agarró y retorció con fuerza el brazo de Ricci, causándole dolor físico. A pesar de las protestas de Ricci y los informes a sus supervisores, no recibió respuesta.
finalmente comenzó a usar un espejo de mano grande como escudo para prevenir futuros asaltos físicos de Rose. Dentro de un plazo de 24 horas tras la publicación, los programas de Charlie Rose fueron suspendidos y él fue removido rápidamente de su puesto de presentador. Rose pronto emitió una disculpa, aceptando la responsabilidad por sus acciones, pero también intentando minimizar algunas de las acusaciones en su contra. Dijo: "Lamento profundamente mi comportamiento inapropiado. Estoy muy avergonzado. Me he comportado insensiblemente en ocasiones y acepto la responsabilidad por ello". Sin embargo, en respuesta a una demanda posterior presentada en un tribunal estatal de Manhattan, el abogado de Rose negó las acusaciones, diciendo que son una buena historia de tabloide pero no mucho más. Bill O'Reilly. Este es el escándalo que derribó a uno de los presentadores de noticias más populares en la historia de la radiodifusión. Bill O'Reilly, el presentador de The O'Reilly Factor en Fox News, dirigió el programa de noticias número 1 por 16 años consecutivos. Sin embargo, en abril de 2017, O'Reilly fue expulsado de la cadena tras un impactante informe de The New York Times. Después de una revisión exhaustiva de las acusaciones, la empresa y O'Reilly acordaron que él no volvería a Fox News. El artículo reveló una serie de demandas por acoso contra O'Reilly y los millones de dólares que había pagado en acuerdos a sus víctimas. Estas revelaciones llevaron a una pérdida significativa de anunciantes para el programa, lo que resultó en que O'Reilly fuera expulsado de la cadena. Actualmente, él conduce un programa en la plataforma de streaming conservadora llamada The First TV. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.